Buenas noches a todos los que nos acompañan. Las gracias a usted, al almirante y a la institución. Y bueno, esperemos de que la conferencia sea de su agrado. El día de hoy trataremos sobre una de las misiones más osadas que ha tenido la Marina de Guerra a lo largo de su historia y ha sido la incursión de la corbeta Unión a Punta Arenas entre agosto y septiembre de 1879. El siguiente, por favor. Esto es la zona de Punta Arenas, cubierta por una zona montañosa alrededor, muy cerrada, y es casi el extremo austral del continente. Las temperaturas normalmente allí no superan los 4 o 5 grados de temperatura, y normalmente en periodos invernales hay muchas tormentas y la temperatura puede bajar a menos 12 o menos 13 grados. El siguiente, por favor. Estos son algunos antecedentes que quisiera tocar, que aunque ya los hemos visto antes, son necesarios de volver a recalcar. En el siglo XIX, que es el periodo del que estamos hablando, las guerras cambiaron mucho. La tecnología pasó a ser muy relevante, mucho más que en periodos anteriores. En el mar se dio lugar a una carrera de blindajes. Los blindajes se fueron engrosando cada vez más, haciéndose más espesos, más poderosos. Los motores a vapor fueron incrementando su potencia para mover tonelajes cada vez mayores y los cañones pasaron a ser de nuevos sistemas. Los cañones de Animal Lisa antiguos dieron paso a sistemas rayados y la forma de empleo antigua, que era de avancarga, desde la época en que se creó la artillería, dio paso a un nuevo sistema, el de retrocarga. En tierra aparecieron los fusiles rayados, con sistema de cerrojo y comenzó a emplear el cartucho metálico. Esto dio paso a lo que se llamó en su momento los rifles de precisión. Estos rifles cambiaron por completo las tácticas de la guerra y más o menos desde la batalla de Sadowa en 1866, las tácticas de combate que se empleaban, las reglas de combate napoleónicas, pasaron a la historia. Ya eran obsoletas. Igual sucedió con los cañones de campaña, la aparición de las ametralladoras que podían disparar cantidad de proyectiles por minuto, que eran mucho más precisas y mucho más letales que las armas que se venían empleando. Con todo ello, más o menos podemos colegir de que el armamento previo a 1860, tanto naval como terrestre, pasó a ser obsoleto. Todas las armas tuvieron que ser cambiadas en su gran mayoría. El siguiente, por favor. Veamos más o menos cuál era el estado de los contendientes, Perú y Chile. Chile, al inicio de la guerra, tenía una buena organización en el interior. Continuaba en un estado de guerra casi permanente en la zona de la Araucanía. Eso le llevaba a tener una serie de tropas que estaban bien armadas, en estado operativo, y habían desarrollado ya una logística muy eficiente y probada en el empleo sobre el terreno. Pero la mayor ventaja estratégica que tenía el país, Chile, era su escuadra. La escuadra chilena en 1879 era muy superior en número y en tecnología a la de cualquiera de sus vecinos, sea Perú, sea Bolivia, sea Argentina. Sus tripulaciones estaban completas y justo para comenzar 1879 sus naves estaban todas listas para entrar en campaña tras haber superado una breve crisis que había tenido fronteriza entre noviembre y diciembre de 1878 con Argentina. Su ejército, reducido más o menos entre 2.500 a 2.800 hombres, dependiendo de la fuente que uno consulte, estaba bien armado y bien equipado. Tenía adicionalmente armas modernas en reserva para duplicar fácilmente el poder combativo que tenía su ejército activo en pocos días. Y su economía, este detalle es muy importante, su economía, aunque había pasado por problemas bastante serios entre el 78, perdón, 77 y 78, para el 79 había comenzado a recuperarse y más aún, lo más importante de todo eso, era que pese a todos los problemas por los que pasó, logró mantener abierto su crédito exterior. Y ese detalle resultaría muy importante para el periodo que vamos nosotros a estudiar. El siguiente, por favor. En contraposición, ¿cómo estaba el Perú? El Perú estaba en un muy mal pie para poder enfrentar una situación de guerra.
teníamos una casi crónica falta de fondos, una casi crónica crisis monetaria, financiera, y por desgracia, en el Estado peruano campeaba mucho la improvisación. La escuadra peruana, era técnica y numéricamente inferior a la escuadra chilena. Por desgracia, en los años que habían precedido a la guerra, en lugar de incrementarse, el número de unidades de la escuadra peruana se redujo. Casi todas las naves estaban en reparación, con tripulaciones escasas, de tal forma de que la necesidad de poder implementar las reparaciones, completar las tripulaciones y poner a los buques en estado de combate, hizo de que entraran en campaña recién a los 40 días de iniciada la guerra. Bolivia no contaba porque no tenía escuadra. En el caso del ejército peruano tenía alrededor entre 5.200 a 5.800 hombres, dependiendo también de la fuente que se consulte. Tenía muy escasa artillería. Tenía rifles de 11 sistemas diferentes, la mayoría ya obsoletos o de mala calidad. Y su logística era bastante precaria. Por el lado del ejército boliviano solamente tenía 2.000 hombres y el armamento era bastante escaso. El gran problema del Perú era la crisis financiera. No podíamos, en el momento en que estalló la guerra, en el 78, 79, ni siquiera podíamos cubrir el presupuesto. Teníamos que estar pidiendo créditos adicionales o viendo la manera de poder dejar de pagar algunas cosas para poder cubrirlo. Peor aún, en el exterior el Perú era visto como un país moroso. Debía más de 100 millones de libras esterlinas como deuda externa. Había dejado de pagar a los bonistas por los bonos que se expidieron a raíz de los grandes contratos ferrocarrileros de 1870 y 1872. A partir del 74 el Perú había dejado de pagar y estaba considerado en default. Por lo tanto, no tenía un crédito exterior. En estas condiciones, el Perú nunca debió haber ido a una guerra. Por desgracia, la diplomacia no pudo evitar que nos viéramos envueltos en ella y tuvimos que afrontarla. El siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las estrategias? Básicamente, las dos. Chile, y esta es la estrategia que tenía Chile en términos generales para cualquier hipótesis de conflicto, era superior en el mar y por ello podía buscar una solución rápida a cualquier guerra. ¿Cuál era su receta? Neutralizar la escuadra enemiga, sea esta la peruana, la argentina o la que fuere, ocupar el territorio que estuviera en disputa y obligar al rival, al que fuere, a pedir la paz. O sea, ejecutar la guerra en no más de 45 o 60 días. Y para ello no necesitaba fuerzas materiales adicionales a las que ya tenía. Si recién cuando fracasó el tema de la visión que ellos tenían de la guerra rápida, es que recién comienzan a pedir material en cantidad para hacer una guerra más prolongada. Por su parte, el Perú, que sabía que era inferior en el mar, tenía la lógica, la receta de 1866. ¿Cuál era? Ganar tiempo, conseguir armamento en el exterior y recién allí poder enfrentar la hipótesis de la guerra. Una guerra abierta que le permitiera pasar a la ofensiva. Entre tanto, se mantendría en la defensiva, pero con una especie de guerrilla, librando sobre las líneas logísticas del enemigo. Mientras acumulaba material y recibía los blindados o los buques que necesitara de refuerzos que tenían que haberse comprado en el exterior. Como digo, era la receta de 1866. En ese momento funcionó y se esperaba de que eso pudiera volverse a repetir nuevamente en caso de que fuera necesario. En el caso de Bolivia era diferente porque estratégicamente dependía del Perú. En 1879, aparte de tener un ejército escaso, carecía de armada y carecía de las fuentes financieras que le permitieran adquirir una cantidad importante de armas para poder movilizar a las fuerzas que potencialmente tenía para movilizar. Entonces, no contaba mucho dentro de la ecuación. El siguiente, por favor. Este es. Veamos cómo comenzó el proceso del rearme de Chile una vez
bueno, veamos un poco los antecedentes. Chile, enfrentado a la guerra con España en 1865, había hecho una serie de compras bastante apresuradas, en las cuales se primó el uso de consignatarios de comisionados civiles que conocían poco o nada del tema material, el tema del armamento militar. En el 65, Chile compra 2 corbetas en Inglaterra, un vapor en Francia y 4 en Estados Unidos. Todos tenían la misión de artillarse en el camino y llegar y completar tripulaciones y ponerse ya en estado de operativo una vez que llegaran a Valparaíso. De todos esos buques, solamente llega uno de los que había sido comprado en Inglaterra, el otro es capturado por los españoles, el más importante, ¿cómo le llamaban? El Tornado, llega el Adaptado, llega el vapor Valdivia que había sido comprado en Francia y llegan los 4 buques que habían sido comprados por Vicuña Maquena en Estados Unidos. Desgraciadamente, estas 4 compras, las de Vicuña Maquena en Estados Unidos, resultaron ser una estafa. Los 4 buques que llegaron en muy mal estado, llegaron faltándoles un montón de cosas y por desgracia tuvieron que ser pasados a retiro. Ninguno de ellos llegó a cumplir siquiera 8 meses en servicio. Tuvieron que retirarlos porque no servían. En realidad había sido una compra bastante mal hecha. Aprendida la lección, en el 71 se envía una comisión de marinos, ya no se basan para comprar en civiles que no conocían, sino mandan una comisión de marinos a Inglaterra para contratar 2 blindados y 2 corbetas. Y esta vez las cosas se hacen ya de manera mucho más profesional. Para 1873 se manda también otra comisión para comprar ahora armamento militar para el ejército. Y se compra cañones Krupp, se compra los fusiles Comblain, y parte de ellos inclusive se mantienen en reserva. Entonces, asistimos aquí a que Chile, después del fracaso del 65, profesionaliza sus compras y las hace de manera más, empleando a personal militar que conozca para poder hacer las pruebas correspondientes y definir qué era lo que se iba a comprar. Para 1879 ya tenemos un nuevo escenario. Desde 1878, pensando en la hipótesis de guerra con España, se comenzó a hablar de poder reforzar su ejército y también a su escuadra. En febrero ya se oficializa el pedido por lanchas torpederas y se pide 3 millones de municiones. Una vez que recién se dan cuenta de que la hipótesis de guerra rápida contra Perú no funcionó, por las razones que vamos a ver, es que recién comienzan a hacerse pedidos sucesivos que poco a poco fueron a dar con un gran arsenal, que fue el que pidió Chile, casi todo en 1879 y una pequeña parte ya en 1880. Como fecha de corte, yo puedo establecer que para el 1 de noviembre del 79, Chile había recibido ya, recuerda, estamos hablando, todos los números que vamos a ver son armamentos que llegaron comprados durante el periodo desde marzo-abril del 79 en adelante. Desde marzo-abril hasta noviembre, Chile había conseguido adquirir 22.000 fusiles, 14 millones de tiros, 868 carabinas, 1.300 sables, 28 cañones Krupp, 12 ametralladoras y varias decenas de miles de vestuarios y equipos. Y obviamente se demostró que con el dinero se podía ser eficiente. Los pedidos totales de Chile llegarían a sumar unos 70.000 fusiles, 28 millones de tiros, más de 140 cañones, miles y miles de uniformes y diverso equipo que fue adquirido todo en el extranjero y traído por vapores diversos. Al inicio, Chile recurrió a créditos bancarios aprovechando que tenía líneas disponibles. Y una vez que toma Tarapacá en noviembre del 79, o sea, a los 6-7 meses de haber comenzado la guerra, ya tenía la posibilidad de no recurrir a más créditos ni empréstitos, porque ya el salitre que salía, que tenía que pagar un impuesto de aduana, era suficiente para financiar el esfuerzo de guerra chileno.
El siguiente, por favor. Y estos son los agentes, básicamente las piedras angulares del esfuerzo chileno de rearme. El, el, el jefe de la legación chilena en Francia, Alberto Blest Gana, que tenía allí sirviendo muchos años, que era una persona muy eficiente, muy capaz, y su brazo derecho, el secretario de la legación, el señor Carlos Morla Vicuña. Ellos son los que hacen realidad el esfuerzo de comprar, adquirir, traer y entrar en un montón de detalles técnicos que pudieron solucionar en su momento con eficiencia para conseguir los números que acabamos de mencionar. El siguiente, por favor. En cuanto a eso, veamos al otro lado de la acera cómo iba el Real Medellín del Perú. Como antecedente, las compras que se hicieron en 1864-65 fueron básicamente los 4 buques, los 2 blindados, las 2 corbetas, 2 blindados que se compraron en Inglaterra y 2 corbetas que se compraron en Francia, adicionalmente a algunos otros vapores menores. Por desgracia, esas compras que fueron bastante eficientes, rápidas, pese a que por ahí hubo alguna crítica en cuanto a que hubo un sobreprecio, pero bueno, era lo que se tenía que pagar por la rapidez. Por desgracia, fueron seguidas en 1868 por unas compras mucho más cuestionables, que son las que ya hemos visto en el caso de los monitores y de los buques que acompañaron a estos. Para 1872 se hicieron un pedido de armamento para el ejército que incluyó los primeros fusiles Combline, de los cuales se compran 2.000, y se compra una serie de municiones para la artillería, los cañones que habían estado llegando para la protección del Callao y que se mantuvieron algunos montados y algunos en reserva, y también se compró otro tipo de equipos, bayonetas, uniformes. En 1873 se manda nuevamente otra misión, que es la que preside el coronel Emilio Castañón, y este va con la misión de comprar una cantidad mayor de rifles Combline. Desgraciadamente, en la fábrica se encontraron con que la fábrica no podía abastecer un nuevo pedido porque tenía un pedido bastante grande, tanto de parte de Brasil como de parte de Chile, que ya se había adelantado. Entonces el coronel Castañón no encontró mejor idea que hacer que modificar los fusiles que ya teníamos, los antiguos, los Chassepot, para poder convertirlos a empleo de cartucho metálico. Desgraciadamente, la conversión que hizo y que dio lugar a lo que se llamaría luego los fusiles peruanos, fueron de muy mala calidad y sirvieron de muy poco en el periodo inicial de la guerra. Para 1879, cuando ya comienza a verse la amenaza de un conflicto, el gobierno del presidente Prado comienza a enviar a sus comisionados o a los jefes de las legaciones peruanas en el exterior los diversos pedidos por una cantidad importante de armamento. Por desgracia, no había dinero que pudiera darse como adelanto. El Perú, como decíamos, estaba en una crisis bastante seria financieramente y bueno, todo industrial pide siempre un adelanto, en especial tratándose del Perú que, como decíamos, carecía en ese momento de crédito. Entonces, ¿querías fusiles? ¿Cuánto me vas a dar de adelanto? 30%, 20% sobre el pedido. ¿Quieres cañones? ¿Quieres buques? ¿Quieres torpederas? ¿Quieres algún otro equipo? ¿Cuánto vas a dar de adelanto? Y como los enviados no tenían fondos, no se avanzó nada. En Lima, los ministros de Hacienda, que sucesivamente estuvieron a cargo de las finanzas del Perú de marzo del 79 en adelante, José Rafael de Iscue, Antonio Arenas, el propio Quimper, todos ellos tuvieron muchos problemas para poder adquirir fondos. Y desgraciadamente, poco se pudo avanzar en eso. Lo poco que se pudo reunir a nivel de préstamo interno, con las rentas que se podían lograr, se concentró, el gobierno de Prado los concentró en adquirir el material más importante, de uso más inmediato, que era el material para poder avanzar con la guerra naval. Torpedos,
un par de lanchas torpederas, en realidad 3, una de ellas no llegó, se la capturaron. Aparte de tener que invertir lo necesario para poner en pie de campaña la nave de la escuadra. Y eso se fue casi todo el dinero de que se disponía al momento de iniciar las hostilidades. Tal es así que para el mismo corte, 1 de noviembre del 79, el ejército peruano solamente había recibido 11.000 fusiles. De ellos, 5.500 eran parte de una remesa que llegó de Costa Rica, que llegó por una deuda, por un canje de deuda que ese gobierno tenía con el gobierno peruano. 4.000 Peabodys y 5 millones de tiros. Si los comparamos con las cifras que había tenido de todo lo que consiguió Chile hasta ese momento, veremos que Chile había conseguido el doble de fusiles, exactamente 22.000. Había recibido 14 millones de tiros, nosotros solamente recibimos 5. Ellos recibieron 28 cañones y 12 ametralladoras. El Perú solamente estaba comenzando a recibir sus primeras ametralladoras y no recibió ni un solo cañón hasta esa época. Es más, los cañones al final, ya en otro momento o en otro lugar se podrá hablar de eso, el Perú tuvo que fabricar sus propios cañones ya en 1880. Como como reza un dicho anglosajón, money changes everything. El dinero lo cambia todo. Esa fue la gran diferencia. Chile tenía dinero producto de los créditos que tenía y el Perú no los tenía. Así de simple. El siguiente, por favor. Y ellos son los agentes que buscaron armas para el Perú. El presidente Mariano Ignacio Prado, que era básicamente como supremo director de la guerra, era el que decidía qué se hacía y qué no se hacía. Y el dueño de la casa, William Russell Grace, dueño de la muy famosa casa W.R. Grace, que hasta el día de hoy todavía existe. Él fue el único que aceptó darle un crédito, bastante corto por cierto, al Perú. El Perú tenía crédito y lo mantuvo durante el gobierno que continuó con Nicolás de Piérola. Tenía crédito para poder hacerle compras en el exterior bajo el disfraz comercial de la casa Grace y hacerlas llegar todas a Panamá. Todas las compras que hacía Grace, los pedidos que hacía directamente con Remington, hacía pedidos para municiones, todo se hacía para pago a 45, 60 días. O sea, Grace lo ponía en Panamá y el Estado peruano en 45, 60 días tenía que pagar. Era casi un crédito muy, muy inmediato, casi, ¿cómo decirlo?, al contado, pero era lo único que teníamos. El siguiente, por favor. Pasemos ahora a la estrategia naval específicamente. En el caso de Chile, la estrategia, como ya hemos visto, era la implementación de la estrategia general de guerra rápida. O sea, en el caso específico naval, era destruir la escuadra peruana, invadir Tarapacá y obligar al Perú y a Bolivia, en este caso los países aliados, a pedir la paz. Eso no debía haber tomado más allá de 60 días. Por desgracia para Chile y por suerte para el Perú, el almirante Juan Williams Rebolledo, que era el comandante en jefe de la escuadra chilena, simple y sencillamente ignoró las órdenes que había recibido de parte de su gobierno y puso en práctica su propio plan. ¿Cuál era este? Ya lo hemos visto. Bloquear Iquique, obligar con ello de que la escuadra peruana saliera del Callao y los enfrentara en una batalla naval clásica, donde obviamente la superioridad material y técnica y en números de la escuadra chilena iba a darle la victoria. Por desgracia para Williams, no existe la posibilidad de combatir si uno de los rivales no quiere presentarse y no quiere combatir. Y en este caso los peruanos desarrollaron una estrategia alterna y no la que el almirante Williams estaba buscando. O sea, pese a ello, Williams se mantuvo tercamente en el tema de insistir en el bloqueo, pese a que los buques peruanos iban una y otra vez incursionando en la zona de su retaguardia, más allá de Iquique. Mantuvo tercamente su bloqueo desde abril hasta agosto, y este
bloqueo recién se levanta cuando Williams ya finalmente pues decide renunciar, pierde el mando y es reemplazado. El siguiente, por favor. El Perú, por su parte, adoptó la estrategia del que es más débil en el mar. Estamos hablando de la estrategia naval. Rehuir el combate, ganar tiempo y buscar refuerzos. Y lo hizo sin esconderse, y lo hizo sin mantener sus unidades en el Callao. Apenas la escuadra, las naves principales de la escuadra estuvieron en condiciones operativas, pese a que todavía sus tripulaciones no estaban preparadas, no habían hecho los suficientes ejercicios ni nada de eso. Pese a ello, de inmediato, tan pronto como se pudo, salieron a campaña y comenzaron a operar directamente sobre la retaguardia naval del enemigo, a atacar sus líneas de comunicaciones entre Valparaíso y Antofagasta, a incursionar una y otra vez para poder conseguir provocarle bajas al enemigo, romper su línea de comunicaciones y, de ser posible, capturar parte de los equipos que iban trasladando. Gracias a la terquedad del almirante Williams es que el presidente Prado del Perú pudo tomar la iniciativa, inclusive, golpear, atacar, incursionar donde él quisiera, en el momento que él quisiera. El grave problema que tenía el Perú era la escasez de sus unidades. Tras la pérdida de la independencia en mayo, a la escuadra peruana solamente le quedaban 3 buques de guerra oceánicos: el Huáscar, la Unión y la Pilcomayo. No contamos aquí a los 2 monitores de defensa costera, que no podían hacer ninguna operación de ese tipo, tampoco a los transportes. Y sin embargo, con únicamente 3 unidades, se tuvo que hacer la campaña y buscar ganar todo el tiempo que se pudiera. Ojo, la estrategia, no la perdamos de vista, la estrategia peruana tenía por norte ganar tiempo y conseguir refuerzos navales. Y pese a que el presidente Prado fue muy hábil para poder desarrollar la estrategia esta de mantenerse en una continua ofensiva y continua iniciativa, fracasó en su misión principal, porque nunca llegaron buques de refuerzo que fueran de importancia. El siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hizo Chile contra las líneas de comunicaciones que rearmaban al Perú? La ruta de abastecimientos del Perú básicamente iban desde Panamá hacia el Callao. Como hemos visto, Grace se encargó de que la línea estuviera completamente libre entre Nueva York o Boston, que eran los puertos de embarque, y trasladaba todo a Panamá. A partir de Panamá ya era responsabilidad del gobierno peruano traerlos desde allí hacia el Callao. Normalmente empleaban los transportes, los 3 o 4 transportes, los 4 transportes de que disponíamos: el Chalaco, el Limeña, el pequeño Talismán y el Oroya, que era el más nuevo de todos. La ruta que tenían que seguir de Panamá al Callao no era muy larga, pero sí estaba completamente expuesta. Pasaba en su mayoría por costas que eran neutrales, tanto la de Colombia como la de Ecuador. Y no podía tocarse allí para poder ni siquiera hacer carga de combustible, de víveres o de lo que fuera. Simplemente tenía que hacer una ruta directa. Desgraciadamente, los buques de guerra peruanos, los únicos 3 de los que hemos hablado, eran demasiado pocos y tenían que desarrollar sus propias tareas para que pudieran ser destinados a ser empleados como escolta. Los 4 transportes tenían que navegar por su cuenta y riesgo, sin escolta. Pero como los chilenos continuaron bloqueando Iquique y concentrados única y exclusivamente en el bloqueo de Iquique, se dio la oportunidad. O sea, los buques chilenos, ninguno de ellos, por lo menos hasta septiembre, hizo intento alguno en atacar a cualquiera de los transportes que vinieran de Panamá al Callao. Y así, tanto el Talismán, el Chalaco, cada uno de ellos en su momento hizo 1, 2, hasta 3 viajes de Panamá al Callao trayendo diverso cargamento, y no fueron interceptados.
Recién a finales de septiembre, cuando ya se había perdido al RIMAC, los chilenos habían perdido al RIMAC, ya Williams había sido reemplazado, ya les habían llegado nuevos buques de refuerzo a los chilenos, y la Unión ya había regresado incluso del estrecho, es que recién los chilenos comienzan a ver la posibilidad de que, bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo, disponemos de un montón de buques, entonces, ¿por qué no? Mandemos al Amazonas para tratar de ver si, así como los peruanos están atacando nuestras líneas de comunicaciones, tratemos de atacar también a la de ellos. Y es la primera vez en la que un buque de guerra chileno trata de ir a interceptar a uno de los transportes peruanos, en este caso al Oroya. Lo hace a finales de septiembre, comienzos de octubre y no tuvo mayor suerte. Ya para cuando el Amazonas llega a Panamá, el Oroya estaba ya a medio camino en rumbo al Callao. No lo pudo interceptar y bueno, a lo largo de la guerra también en el siguiente año, 1880, se continuaron trayendo armas empleando otro tipo de métodos. En este caso traían con veleros que venían siendo remolcados y los veleros llegaban hasta Paita o hasta Salaberry o hasta Tumbes y desembarcaban allí su cargamento. En ningún momento ninguno de estos cargamentos de armas que venían de Panamá al Perú llegó a ser interceptado. Y fueron muchos. Y ninguna vez los chilenos tuvieron la posibilidad de poder, no tuvieron la suerte, digamos, porque lo intentaron y lo intentaron varias veces, pero no pudieron interceptar ninguno de ellos. El siguiente, por favor. Y veamos lo otro. Aquí es donde entra el tema de cuál era la iniciativa, quién manejaba la iniciativa, quién tenía la iniciativa. Desde el comienzo, el Perú ya sabía de que la ruta de abastecimientos de armas para Chile tendría que venir cruzando el Atlántico y llegar al Estrecho de Magallanes, o la otra ruta que era la del Cabo de Hornos, un poco más al sur, en mar abierto, pero mucho más complicada porque esa ruta es mucho más azarosa en cuanto a navegación. La ruta era larga y se suponía que estaba fuera del alcance del Perú. Sin embargo, desde casi el inicio de la guerra, el Perú, Prado, planeó buscar la manera de retrasarlos, buscar la manera de tenerlos mapeados y de ver qué podía hacerse. El gobierno ordenó colocar agentes, en este caso no solamente a los jefes de las delegaciones, sino también a los cónsules y agentes específicos colocados en puertos para que en los puertos de Brasil, Argentina y Uruguay más importantes hubiera algún agente peruano que pudiera dar información lo más rápidamente posible de la llegada de alguno de los buques que vinieran trayendo armas para Chile. Esto, la línea de información comenzaba en Europa. En los principales puertos se colocó personal para poder ver más o menos qué barcos estaban a punto de salir con cargamento con cargamento de armas para Chile. Había agentes en Londres, había agentes en Southampton, en Ostend, en Amberes, y todos ellos, y también me parece que en Hamburgo, y todos ellos tenían las órdenes específicas de apenas recibieran información, ellos mismos se cercioraran, se apersonaran, revisaran e informaran de inmediato a sus pares en Brasil, Argentina o Uruguay, avisándoles de la salida de tal fecha, de tal buque, cuáles eran sus características y la mayor cantidad de datos que pudieran para que se les hiciera el seguimiento. Cosa de que apenas alguno de estos buques llegara a Brasil, Argentina o Uruguay, de inmediato los diplomáticos interpusieran algún reclamo de neutralidad para poder no detenerlos porque no se iba a poder hacerlo, pero por lo menos retrasar el viaje. De tal forma, y eso ya es un tema que se da simplemente por inferencia, para dar tiempo a que desde aquí, desde el Perú, desde Arica en todo caso, donde estaba el presidente Prado, se ordenara de que alguno de los buques peruanos les saliera al encuentro para capturarlos. Esa era la idea. Desgraciadamente, desde que se supo de la salida del primer buque, que fue en abril, se supo de la salida,
pero este buque ya no fue detectado en ninguno de los puertos atlánticos. No fue detectado en Brasil, ni en Argentina, ni en Uruguay. Y desgraciadamente nada podía planificarse así, porque entonces, bueno, ¿dónde está? ¿Se ha quedado? ¿Ha retrocedido? ¿Ha regresado para cargar otro? O va a otro puerto a cargar más armas? No se sabe, no había plan, no se podía planificar ningún golpe en esas circunstancias. Entonces, pero como digo, la idea fue de que desde el principio estaba el plan de poder incursionar a Punta Arenas apenas se tuviera información más o menos certera de la llegada de algún buque a Punta Arenas. El siguiente, por favor. ¿Cómo comienza la misión en particular? A bordo del RIMAC, el RIMAC es capturado el 23 de julio de 1879 y a bordo se encuentra una cierta cantidad de correspondencia, que parece ser que el contador no tuvo la oportunidad o no se dio cuenta que estaba quedándose en su cámara y es en el momento en que la nave es capturada, el capitán, los capitanes que estaban a bordo de la nave chilena ordenan que toda la correspondencia y todos los cuadernos, todo el material que pudiera ser comprometedor fuera lanzado al mar. Y es lo que se hace. Solamente esta valija que es encontrada en la cámara del contador había quedado a salvo. Y es dentro de esa correspondencia, que era correspondencia básicamente privada, no era oficial, se habla de que había un buque que estaba viniendo al estrecho cargado de armas. Entonces, eh, no se sabía más nada, no se conocía la fecha en que iba a llegar, no se sabía de qué cargamento traía, no se sabía el nombre del buque, de qué bandera era, si era de dos mástiles, tres mástiles, era grande, pequeño, no se sabía nada. Pero por fin, después de tanto esperar, de tantos meses de espera y de las dos oportunidades en las que habían salpado buques que se sabía que venían con cargamento y se habían desvanecido en el camino, es que recién el Perú se da con la primera oportunidad firme en la que ya se sabe, ahora sí, que hay un buque llegando para el estrecho. Pese a que, como digo, no se conocía fechas, por lo menos había un buque que estaba viniendo con armas. Para Prado eso fue suficiente. Y de inmediato, con, habiendo recibido el día 27 la información esta, es que ordena que el día 30 la Unión zarpe al estrecho, que cargue todo lo que puede en vituallas, provisiones, carbón, y de inmediato salga para poder ejecutar la misión. El siguiente, por favor. La elección de la corbeta Unión era obvia. De los tres buques que teníamos disponibles, el monitor Huáscar tenía cosas muy importantes que hacer aquí y tenía que estar cerca de los blindados chilenos para poder enfrentarlos en caso necesario. Y la pequeña Pilcomayo no tenía la autonomía necesaria ni siquiera para poder intentar hacer un viaje parecido. Entonces, recordemos también de que la Unión había sido diseñada específicamente como buque de corso. La Unión, no nos olvidemos, había sido encargada a fabricar por la Confederación del Sur de los Estados Unidos para poder precisamente librar una guerra de ese tipo. Había sido diseñada con la velocidad y la autonomía necesarias para poder hacer una guerra de corso. Era ideal para ello. Por desgracia, en el momento en que se cursan las órdenes para que la Unión zarpe hacia Punta Arenas, la nave ya tenía varios problemas. Aparte de que el tema de la autonomía no le permitía llegar con carbón hasta el punto donde tenía que llegar, que eran más de 2.000 millas náuticas, tenía el tema de que si es que su carbón no le iba a alcanzar, era necesario de que navegara al menos parte de la ruta a vela. Y por desgracia, desde los años 68, 69, ya tenía problemas con la arboladura. La arboladura estaba incompleta, el velamen estaba incompleto. Y no solamente a eso, su artillería también tenía algunos problemas. Las espoletas con las que estaba provista la corbeta, una gran cantidad de ellas
tenía problemas y no se podía utilizar porque desgraciadamente se colocaban en los proyectiles y al momento de disparar, la espoleta casi de inmediato estallaba, hacía estallar el proyectil. Entonces, eh, era demasiado peligroso utilizar explosivos y solamente podía utilizar balas sólidas. Pese a ello, de todo modo se decide que la corbeta viaje. Ahora, se iba a hacer la misión en la peor época del año, cuando el mar era mucho más tormentoso y los vientos eran demasiado fuertes y normalmente primaban los vientos en contra. O sea, en vez de ir de sur a norte, muchos de los vientos venían de este a oeste. Y ese era otro problema adicional. La única ventaja era que la corbeta, las dos ventajas eran, uno, de que la corbeta tenía sus máquinas en muy buen estado, después de la revisión que se había hecho a raíz del fracaso de las máquinas en Chipana en abril. Se estuvo recorriendo las máquinas por completo y es por eso es que la Unión no entra en servicio ni en mayo ni en junio y recién lo hace en julio, cuando sus máquinas ya están completamente revisadas, completamente operativas y al 100% de su capacidad. La otra ventaja era que tanto su jefe como la corbeta habían pasado repetidamente por la zona de Punta Arenas. Lo hacen en el 71 al momento de que la corbeta es enviada para cambiar sus calderas a Inglaterra y lo hace también con el mismo Portal como comandante en el 73 en el viaje de regreso. Y no olvidemos que también había estado el viaje inicial, ¿no? Cuando la corbeta viene a unirse a la escuadra peruana en el 65. Para el día 31 de julio, un día después de recibir sus órdenes, la corbeta zarpa a Ica. Por desgracia, hay un detalle muy importante que en su momento simple y sencillamente no se tuvo en cuenta o no se tuvo el suficiente sigilo, la suficiente, ¿cómo decirlo?, disciplina impuesta desde el lado peruano. Y los corresponsales, al día siguiente de que la corbeta había salido, ya estaban publicando su información y mandando sus mensajes a Lima. Por si acaso, la corbeta Unión está yendo al estrecho, va a capturar buques chilenos, buques que traen armas para Chile. Y eso, señores, pues, o sea, tiraron por la borda de inmediato el factor sorpresa. Una cosa muy importante hubiera sido de que la corbeta llegara hasta Punta Arenas sin que nadie se enterara. Y no fue así. El 3 de agosto, 3 días después de haber zarpado la corbeta, ya en Lima se estaba publicando en El Comercio, en la opinión nacional, la corbeta va al sur, la corbeta va al estrecho. Y obviamente antes de una semana eso ya se conocía también en Santiago. Y eso traería sus complicaciones en su momento. El siguiente, por favor. Este es un óleo de la corbeta Unión, pintado por Orlando Llantas y se encuentra en el Archivo Histórico de Marina. Muy lindo el óleo, por cierto. El siguiente, por favor. Esto es para que más o menos se den una idea. La zona de operaciones que iban desde Arica, el punto azul que está en la parte superior, contra el punto azul que está en la parte inferior, que es Punta Arenas. Entre esos dos puntos hay 3.892 kilómetros o 2.100 millas náuticas. El siguiente, por favor. Y aquí está Punta Arenas para más o menos ubicarnos. Si ven en el extremo derecho, entre océano, ahí en el medio, está la boca de entrada del Pacífico hacia el Atlántico del estrecho de Magallanes. Y la boca de salida está entre entre lo que dice océano y Atlántico. Ahí está la boca de salida del mismo estrecho. El punto amarillo, más o menos en el medio, en la zona más ancha, es Punta Arenas. El siguiente, por favor. La Unión, zarpando el 31, llega recién a Punta Arenas el 16 de agosto. El viaje, si hacemos un cálculo más o menos a una velocidad promedio de 10 nudos, o sea, 10 millas por hora, y que se mantuviera esa velocidad como constante durante las 24 horas, debía haberle tomado 8 días. Asumiendo, pues, algunos problemas de la navegación, 10 días. Pero por desgracia, como se tuvo que recurrir a utilizar velas porque el carbón no iba a alcanzar, una parte, casi la mitad del recorrido se hizo a vela,
aquí el viaje tomó 17 días. Y recién la corbeta llega a Punta Arenas el 16 de agosto. Ahora, una vez llegado a Punta Arenas, se temía de que la colonia de Punta Arenas, estuviera artillada. Existía el rumor de que para el periodo en que Chile y Argentina estuvieron en una crisis limítrofe que fue entre noviembre y diciembre del 78, se habían llevado cañones allí. Y en realidad era cierto. Hubo allí 2 cañones de 70 libras, pero estos habían sido retirados justamente unas semanas antes y al momento de que la Unión llegó, ya no tenía cañones. La única defensa que existía localmente eran los 45 hombres de la guarnición que estaban al mando del sargento mayor Carlos Wood, nombrado como gobernador de Magallanes. Previendo la posibilidad de que hubiera cañones de defensa, la corbeta decidió entrar a Punta Arenas izando bandera francesa. Solo que, bueno, los marinos y la población local reconocieron a la corbeta casi de inmediato, porque recordemos de que la corbeta Unión había permanecido en aguas chilenas durante casi 2 años, en el periodo en el que las operaciones de la guerra con España exigieron de que la escuadra peruana estuviera anclada en aguas chilenas. Entonces, era bastante conocido para ellos ver la silueta de la corbeta Unión y de su gemela, la corbeta América, en esa época. Entonces, podían identificarla con cierta facilidad. Además, horas antes, desde la propia Punta Arenas, se pudo ver que la corbeta Unión, al momento de entrar, de acercarse a la colonia, había detenido a un buque alemán, el Sakara. Y a ese buque alemán, mientras la detuvo para identificarlo y ver su documentación, en ese momento la corbeta todavía tenía usada su bandera peruana, que la cambia una vez que el Sakara continúa su ruta, la cambia por la francesa. Entonces, desgraciadamente, pues el uso de la bandera francesa no sirvió de mucho. Cuando la Unión llega frente a Punta Arenas, automáticamente todo el mundo en la población comenzó a huir, comenzó a abandonar la población en masa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se tenía el temor de que los peruanos bombardearan la población. Y por desgracia, los chilenos tenían la experiencia de lo que había pasado en 1866 en Valparaíso. Un bombardeo naval había destruido casi por completo la ciudad. Entonces, para cuando alguien en Chile hablaba de bombardeo de una población desde el mar, todo el mundo recordaba lo que había sucedido con Valparaíso y se temía de que cualquier bombardeo naval significara la destrucción de la población que iba a ser objeto de ese bombardeo. Entonces, conociendo de que la colonia era pequeña y de que la corbeta montaba pues 12 cañones, era fácil poder colegir de que si es que ellos abrían fuego, simplemente la colonia no iba a durar más que 1 hora o 2 horas antes de ser completamente destruida. La corbeta, una vez que entra, reconoce los 3 buques que estaban presentes. Aparte de Sakara, que como digo ya, el buque alemán que ya había seguido su camino, dentro de Punta Arenas se encuentra 3 buques. 2 neutrales, uno uruguayo y uno me parece que es nicaragüense. Y una barca chilena, Luisita. Y también encontró que existía un pontón chileno, el Kate Kellogg, que era propiedad del gobierno chileno y que estaba cargada de carbón. El siguiente, por favor. Esto es Punta Arenas, eso es una fotografía del año 1901, si no me equivoco. El siguiente. Y estos son los jefes que van a verse enfrentados en Punta Arenas. El capitán Aurelio García García, comandante de la Segunda División Naval, cuya insignia se izaba a bordo de la corbeta Unión, y el sargento mayor Carlos Wood, gobernador de Magallanes. El siguiente. Una vez que baja la bandera francesa, ya estando anclado frente a la población,
subió a bordo el vicecónsul inglés. No estaba muy claro si se llamaba Reynard o Reynolds, no hemos podido encontrar muchos datos tampoco sobre él. Y este vicecónsul lo hace autorizado por el gobernador Wood, quien pasaría a ser, o sea, el vicecónsul, pasaría a ser una especie de interlocutor entre los dos jefes, tanto Wood como García. Ya para ese momento en que el vicecónsul sube a bordo de la corbeta peruana, se iza la bandera peruana. Por el vicecónsul, García llegó a enterarse de que ya hacía 12 días había salido de allí el Glenelg, el buque al que supuestamente había ido a cazar la Unión, había salido hace 12 días escoltado por el vapor artillado Loa. Es decir, la misión como tal de cazar el Glenelg había fracasado. Ya el buque que era su objetivo ya se había alejado hacía mucho. Por lo pronto, mientras estuvo en Punta Arenas, García exigió de que se le vendiera víveres. Wood inicialmente dijo de que no iba a permitir de que nadie le diera ningún apoyo al buque enemigo. Y García replicó de que si no se le proporcionaban los víveres, desembarcaría una fuerza de infantería para poder tomarlos a la fuerza. O sea, no quería, lo que básicamente García quería era de que se le vendiera. No quería tomarlos al asalto, ni capturar, ni saquear, ni nada de los comercios. Simplemente quería que se le vendiera. Y que si no se le permitía, lo haría por la fuerza, que se le vendiera. Entonces, simplemente Wood, presionado por los comerciantes que estaban en la zona, en la colonia, que todos eran extranjeros, ¿no? Había de diversas nacionalidades, pero casi todos eran extranjeros, le exigieron pues de que, bueno, le vendieran por eso no, a los peruanos y te evitas la complicación de que por ahí, si los peruanos van a desembarcar, esto va a convertirse en una zona de batalla y los peruanos van a bombardear la población y vamos a terminar en lo mismo. Entonces Wood aceptó de que los neutrales le vendieran lo que necesitaran los peruanos siempre y cuando, a cambio de que le aseguraran de que los bienes del Estado chileno, tanto el pontón como la barca Luisita, no fueran destruidos. Y ese fue el acuerdo. Los peruanos consiguieron de que se le vendieran víveres, incluso reses, papas, víveres, ron y diversos otros elementos a cambio de no destruir lo que ya teníamos hablado, ¿no? Tanto el pontón como la barca. Simplemente del pontón sí se tomó alrededor de 100 toneladas de carbón para reponer lo que ya la corbeta no tenía, no tenía el carbón para su viaje de regreso. Además, se encontraron en que por los diarios que recibieron a bordo, se enteraron diarios chilenos que en Santiago había habido desórdenes por la captura del RIMAC, había habido una crisis muy seria del gabinete, todavía seguía en curso de lo que se enteraron, que Williams había renunciado y que se había levantado el bloqueo de Iquique. Entonces, por lo menos en información, los peruanos estuvieron un poco más al día. El siguiente, por favor. Ahora, ¿qué había sucedido entre tanto con el buque? El buque al que habían ido a buscar, que era el vapor Glenelg, había llevado 10.000 rifles en total, 16 cañones Krupp y un cargamento de alguna munición, no mucha, pero básicamente más en uniformes. Había arribado a la colonia, a Punta Arenas, el día 2 de agosto. Y el 4 zarpó de allí escoltado por el vapor Loa, que era precisamente el vapor que había ido con dos objetivos. El primero era el de escoltar a este buque Glenelg, y el segundo era el recoger los dos cañones de 70 libras que estaban allí en Punta Arenas para llevarlos a Valparaíso y utilizarlos en otras tareas. Por eso es que cuando llega la Unión a Punta Arenas se encuentra de que la colonia está desartillada,
porque estos dos cañones, los únicos que tenía, se los había llevado precisamente Loa días antes. Lo complicado fue que nadie en el Perú, nadie en realidad, o sea, ni en Lima, ni en Arica, ni en Iquique, ni a bordo de la corbeta, sabía de que había otro barco que venía con armamento. El Genovese había salido a comienzos perdón, a finales de julio, había salido de Europa, de Amberes, con 4.200 rifles, 3 ametralladoras, 10 millones de tiros. Estaba llevando reflectores para el empleo en los blindados y una cantidad importante de uniformes. Había salido exactamente el 19 de julio y esperaba llegar exactamente al 1 de septiembre, según estaba acordado. Por desgracia, nadie lo sabía en ningún lado. Tampoco lo sabía García y García. Y simplemente, pues, sin saber de que había otro barco que venía y que podía intentar cazarlo, simplemente García y García tomó sus precauciones para poder iniciar su viaje de regreso. Sin embargo, en Santiago ya se habían activado alarmas a raíz de saberse, como digo, bien rápido se supo de que la Unión estaba en ruta al estrecho. De inmediato se envió una escolta para poder esperar al Glenelg y al Loa. Se sabía que Loa, en caso de haberse enfrentado con la Unión, no hubiera sido pues de mucha ayuda. El Loa era un transporte artillado, tenía un par de cañones y no era pues para nada un rival como para la Unión. La Unión lo hubiera podido hundir con rapidez. Entonces se envía rápidamente una escuadra, básicamente se manda al Cochrane, un blindado, a la Covadonga y al Amazonas, y los mandan al Golfo de Arauco, a la zona de Lota, para que volviera a esperar allí al Glenelg y al Loa y darles cobertura y llegar todos juntos en convoy a Valparaíso. Entonces, como por desgracia, pues la Unión llega demasiado tarde, el Glenelg y el Loa llegaron al punto de encuentro con el resto de la escuadra sin problemas y simplemente pues arribaron todos a Valparaíso el día 15 de agosto. 15 de agosto significa de que justo llegan ellos a Valparaíso un día antes de que la Unión arribara a Punta Arenas. El siguiente, por favor. Esta es una acuarela del Glenelg, precisamente el buque que supuestamente la Unión debía haber ido a capturar. El siguiente. Luego, el gobierno chileno se dio cuenta por un tema de timing, o sea, dándose cuenta, sacando cuentas en cuanto, o sea, cuándo es que la Unión está llegando a Punta Arenas, si es que ha salido tal fecha, más o menos, debería estar llegando, no va a alcanzar a Glenelg, entonces a lo mejor la Unión se ha enterado de que el Genovese está yendo para allá, y su objetivo no es el Glenelg, sino el Genovese. Entonces, otra vuelta, volvieron a hacer todo un despliegue de todas sus unidades, un redespliegue apresurado de todas las unidades que tenían, y envían a la zona del estrecho a escoltar, a esperar en todo caso al Genovese, a la corbeta O'Higgins y al transporte Amazonas. Y estos llegan el 28 de agosto, para cuando ya hacía más de una semana que la Unión había partido. Ellos no lo sabían. Incluso pensaron de que existía la posibilidad de que la Unión hubiera salido del estrecho y hubiera entrado al Atlántico para cazar al Genovese. O sea, hasta ese extremo llegaba el tema de la, por decirlo de alguna manera, la paranoia que había. Entonces, no se sabía si realmente la Unión continuaba por allí. Se la había visto que había salido con rumbo al Pacífico, pero nadie sabía ciencia cierta si no seguía en la zona. Entonces, incluso temiendo de que la Unión hubiera llegado a capturar al Genovese, se hizo el envío no solamente de la O'Higgins y la Amazonas a Punta Arenas, sino que se tomó la previsión de enviar al Blanco Encalada y al Itata, a un blindado y otro transporte, a que esperaran delante de Arica. Porque si la Unión hubiera capturado al Genovese y hubiera burlado a la O'Higgins y al Amazonas,
tenía tarde o temprano que llegar a Arica y tocar allí. Hasta ese extremo estaba el temor de los chilenos. Y es que no era para menos. Recuérdese que estamos hablando de comienzos de, no, perdón, finales de mediados de agosto, en los cuales no había pasado ni un mes de la captura del RIMAC. Una nueva captura de un buque, como si fuera un buque comercial, pero con armamento para Chile, hubiera significado un golpe muy importante y un fracaso que nadie sabe realmente cuál hubiera sido el resultado políticamente hablando en Santiago. Entonces, no había la opción de que eso llegara a suceder. El genovese, así fuera capturado, tenía que ser recapturado, o sea, retomado, liberado, de una u otra forma. Entonces, los chilenos tomaron todas las precauciones posibles, habidas y por haber, para que la Unión, así hubiera capturado al genovese, no llegara a Arica. Por desgracia, cuando se dieron cuenta de que, o sea, por desgracia para nosotros, para cuando se dieron cuenta de que el genovese arribó sin novedad a Punta Arenas el 6 de septiembre y se reunió con su escolta de los Higgins y la Amazonas, ya la cosa se calmó, pues bueno, entonces ya llegó el genovese, ya tenemos la escolta. Si es que la Unión todavía continúa por acá, la O'Higgins le puede hacer frente. Y una vez que se reunieron con el resto del grupo, simplemente llegaron a Valparaíso el 15 de septiembre y ya no hubo problemas. Sin embargo, todas estas emergencias y corridas de aquí para allá, destinando naves por aquí, dejando de lado cualquier plan ofensivo, molestaron mucho al presidente Pinto, que veía pues de que, o sea, no había planes que se pudieran hacer, o sea, todo estaba constreñido a estar respondiendo a las iniciativas de los peruanos una y otra vez. Incluso en el libro de Bull necesita una correspondencia en la que Pinto directamente hace esta crítica, ¿no? Si cada transporte que viene de Europa nos da tanto que hacer para protegerlo, no vamos a poder hacer la guerra. Y eso lo decía el mismo presidente de Chile. El siguiente, por favor. Esto es una imagen básicamente de la navegación en la zona del estrecho. Miren cómo es de abrupto. Y esto es más o menos de 1890. El siguiente, por favor. Esto es el estrecho de Magallanes en 2017. El siguiente. Y este es el viaje de regreso. Una vez confirmado de que el Glenelg ya había pasado, y sin saber nada, absolutamente nada de que venía el genovese, para García y los marinos que estaban a bordo de la Unión no tenían ningún objeto seguir estacionados en Punta Arenas. Así que, tras estar solamente 2 días allí, cargar durante el día 17 todo lo que pudieron en cuanto a vituallas, lo que compraron, incluso hasta las reses que compraron, eh, cargaron el carbón que pudieron cargar del pontón chileno. La corbeta el día 18 levó anclas y recibió el agradecimiento, ¿no?, de parte del cónsul inglés, indicando de que había habido un gran sentido de colaboración y un comportamiento ejemplar del lado de los marinos peruanos. No hubo violencias, se llegó a un acuerdo con el jefe de la guarnición, con Wood, y agradecía eso. El viaje de regreso fue muy penoso. Mucho viento en contra, mucho problema con la navegación al depender cada vez más de las velas. Simplemente se estaba a merced del viento. Y si el viento te juega en contra, simplemente no puedes avanzar. Hubo días inclusive en que el propio cuaderno de bitácora habla de que en vez de avanzar se retrocedía. Y lo único que podías hacer era tratar más bien de evitar de que el viento te llevara hacia atrás. O sea, la travesía terminó prolongándose fuera de todo cálculo. Y probablemente eso también haya servido para que la Unión se haya salvado de la celada que le habían esperado, le habían tendido a las puertas de Arica. Porque en lugar de, si el viaje de ida, que se suponía que se podía haber hecho entre 8 y 10 días, había demorado 17 días, el de regreso con todos estos problemas de los vientos, demoró 27 días. Y la Unión recién entra a Arica el día 14 de septiembre. Como digo, probablemente ya para entonces en Chile se sabía de que no había habido problemas con el genovese
y tanto el Blanco Encalada como el Itata, que habían sido enviados a esperarlo en las puertas de Arica, recibieron órdenes de regresar. Entonces, una vez que la corbeta llega, lo hace sin encontrar ningún tipo de enemigo que lo esperara. La incursión en realidad fue un golpe al vacío, ciertamente. Y la corbeta había estado alejada 46 días del teatro de operaciones navales. Y eso también es cierto. El siguiente, por favor. Esto nos lleva a ciertas conclusiones. Primero, que la misión, que había sido basada en una inteligencia realmente pobre, realmente escasa, ya había fracasado desde antes de comenzar, pero no se sabía en su momento. El viaje de regreso, que se hizo casi por completo a vela, demostró que la planificación había sido muy, muy improvisada y que se había dejado casi todo al azar. ¿Se imaginan cómo hubiera sido si la Unión hubiera capturado alguno de los transportes, sea al Glenelg o al Genovese? ¿Cómo hubieran llegado si la Unión sola sufrió todo lo que sufrió para poder haber venido así? Hubiera sido mucho más azaroso teniendo que llevar un buque adicional, cargado hasta los imbornales también con un montón de equipos y material. Ahora, se ha dicho que durante esos 46 días, y lo dicen varios, desgraciadamente la Unión pudo haber hecho muchas tareas productivas en esos 46 días en que no estuvo en la zona de operaciones. Pero no perdamos de vista lo siguiente. Ya hemos visto todo el tremendo desorden en que cayó la organización de la escuadra chilena y el tener que estar corriendo de aquí para allá llevando unidades para escoltar primero al Glenelg, luego otras unidades para Punta Arenas para escoltar al Genovese, luego otras unidades para que lo esperaran en Arica. Al final, los planes de la escuadra chilena durante 2 meses completos se trastocaron, única y exclusivamente por el viaje de la Unión. Y eso ayuda al esfuerzo de guerra. O sea, recuerden, para agosto ya se había levantado el bloqueo de Arica. A partir de agosto, que los chilenos entran en un tema de limpieza de sus naves, de colocarlas en estado operativo, el plan de cerco que después nos llevaría a Angamos pudo haberse implementado con anticipación. Y si no se hizo y permitió ganar un poco más de tiempo, fue precisamente por este viaje de la Unión. Ahora, el viaje a la incursión demostró ser de una audacia muy alta. Pese a conocer inicialmente los chilenos de que había sido publicado de que la Unión iba a ir hasta Punta Arenas, pasaron aproximadamente 10 o 12 días en los que realmente hubo una cierta inercia en el mando naval chileno. Nadie se creyó inicialmente de que realmente eso fuera cierto. Se pensó de que era un rumor más. Y después cuando se dieron cuenta de que en realidad podría ser, ¿no? Oye, pero ¿y si captura el barco? ¿Y si captura el Glenelg? Recién allí se comenzaron a poner las pilas y realmente se dieron cuenta de que, pese a que podía parecer una locura, ¿qué va a ser un buque peruano por allá? Tienen 2, 3 buques nada más. ¿Y van a mandar uno hasta allá? Y cuando se dieron cuenta de que sí era cierto, de que sí podía existir esa posibilidad, entraron en una, no diremos crisis, pero por lo menos a tratar de cubrir esa opción, de cubrir esa posibilidad. La incursión en sí, viéndolo desde la mentalidad del presidente Prado, no podía ocasionarles al Perú ninguna pérdida. O sea, no se esperaba de que hubiera barcos chilenos esperándolo. Entonces, si no iba a haber barcos chilenos esperándolo, tranquilamente la corbeta podía haber capturado al buque que venía de Europa y hubiera regresado, entre comillas, sin problemas, ya sabemos lo del carbón, al Callao. No hubiera tenido no corría riesgos, entre comillas. Y sin embargo, esa operación de haber tenido éxito le hubiera representado enormes, increíblemente enormes ventajas al Perú. Como digo, no perdamos de vista,
Si eso hubiera ocurrido solo un mes después de la caída, de la captura del RIMAC, eso hubiera ocasionado un terremoto político en Santiago. Ahora, la incursión también demostró de que la escuadra peruana, pese a ser inferior numérica y tecnológicamente a la escuadra chilena, mantenía la iniciativa estratégica. Los chilenos tenían que estar detrás de las iniciativas que lanzaba el Perú, pese a que el Perú tenía simplemente unos cuantos buques. Mantenía la iniciativa. Ahora, como digo, si es que la Unión hubiera llegado a Arica llevando uno de los transportes como presa, sea el Glenelg, el Genovese, se hubieran imaginado cuál hubiera sido la respuesta en Santiago. Eso es algo que, como no sucedió, no lo sabemos, pero definitivamente pudo haber sido algo muy, muy serio. El siguiente, por favor. Y aquí unos comentarios. En El Comercio, en su edición del 19 de septiembre, el corresponsal Julio Rodolfo del Campo, que estaba embarcado a bordo de la corbeta, escribió lo siguiente. Por fin hemos fondeado en este puerto, Arica, a las 10:30 de la mañana, de regreso de un viaje de 45, en realidad fueron 46, días, tan infructuoso como pesado y que nos ha tenido distantes del teatro de la guerra en el que la Unión tiene que prestar importantes servicios. Por su parte, el almirante Carvajal Pareja, en Historia Marítima del Perú, tomo 11, volumen 2, dice lo siguiente. Si García y García expuso antes de salir la condición de alistamiento para cumplir con la tarea, es decir, hizo ver todos los problemas que tenía la Unión, ella resultaba absurda desde el punto de vista logístico y también desde el punto de vista de inteligencia devenía una operación al azar. No se sabía nada. Y así no se hace la guerra. Fue evidentemente una pérdida de tiempo, desgaste de material, consumo de víveres y esfuerzo humano, 45 días durante los cuales pudo haber cumplido tareas más efectivas. Hasta allí, la conclusión que hace el almirante Carvajal es correcta. Pero eso, para quienes estudiamos la historia, tiene un pequeño defecto que lo hace conociendo los resultados. En realidad, si uno quiere ver las cosas con una visión más acorde a la realidad de quienes tomaron las decisiones, en este caso Prado, uno tiene que tener en cuenta los antecedentes y la información de la que disponía en el momento en que tomó la decisión. Para cuando Prado ordena a García y García zarpar con la Unión rumbo a Punta Arenas, lo hacía habiendo recibido por primera vez la seguridad de que había un buque en ruta trayendo armas para Chile desde Europa. Antes no había habido esa opción. Todos los barcos que salieron, los dos que habían salido previamente, se habían desvanecido. ¿Por qué? Porque los agentes chilenos, Bles Gana y Morla Vicuña, habían decidido de que ninguno de los buques que iba llevando armas para Chile debía tocar ningún puerto intermedio. Desde que zarpara, fuera de Newcastle, fuera de Amberes o fuera de cualquier otro puerto europeo, iba directamente hasta el Estrecho de Magallanes, tocaba Punta Arenas y de allí a Valparaíso. Por eso fracasaron y fracasarían los siguientes esfuerzos de los agentes peruanos instalados en Brasil, en Argentina o en Uruguay, esperando la llegada de cualquiera de los barcos que se anunciaba que habían zarpado, porque ninguno iba a tocar allí. Entonces, cuando por fin Prado consigue el primer dato de que hay un buque que está con armas en ruta al estrecho, lo primero que hace Prado es entonces, ahora sí podemos capturar un buque, ahora sí podemos enviar a la Unión al estrecho, a Punta Arenas y poder capturarlo. Pese a que no conocía lo de las fechas, simplemente lo apresuró a como diera lugar. Por desgracia, no hubo suerte, los vientos no nos ayudaron, la tarea se hizo demasiado tarde y, como digo, fue un golpe en el vacío.
Pero tampoco debemos dejar de lado la idea que tuvo Prado. Y repito, ¿se imaginan lo que hubiera significado que el buque hubiera llegado con su presa a Arica? Como pueden ver, es suficiente dejarlo allí. El siguiente, por favor. Este es un modelo a escala de la corbeta Unión, muy lindo, por cierto. El siguiente. Esta es la bibliografía básicamente en la que me he basado para desarrollar lo que acabamos de hablar. Ahumada Moreno, Bulnes, tanto el tomo correspondiente al volumen 2 y al volumen 3 del almirante Carvajal Pareja, la correspondencia naval de José Rodolfo del Campo, algo de Wilhelm Egdal, la historia militar de la Guerra del Pacífico. El siguiente, por favor. El diario del marino italiano Pedro Storace, la historia de la artillería y la marina de Jorge Grieve, la historia de la guerra del guano y el salitre de Jacinto López, algunos datos importantes sobre la provisión de armamento al Perú que da Alexander de Secada, un trabajo muy importante que está en inglés sobre los intereses de la Casa Grace en el Perú, la historia de Manuel Vegas, y también siempre es interesante porque siempre tiene algunos datos extras interesantes, la historia de la campaña de Tarapacá, volumen 2 de Vicuña Maquena. Creo que eso sería todo. Siguiente, por favor. Sí, ya terminamos. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Chan, por una brillante exposición. Vamos a pedirle a todos los oyentes que puedan levantar la mano para poder desarrollar la parte de las preguntas. Y quisiera empezar con una, si me permite, don Jorge Chan. Yo quisiera preguntarle, en base a sus conocimientos, si alguno de los esfuerzos de Prado en conseguir avituallamiento para nuestra armada habría, quizás nos habría cogido en un momento en el cual tendríamos tripulaciones para dotarlos. ¿Cómo estarían las dotaciones? ¿Estaríamos justos para dotar lo que teníamos? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que no. Y me baso en lo siguiente. O sea, recuerde, más o menos la crisis por tripulaciones comienza desde febrero, finales de febrero, cuando ya se ve de que Chile invade Antofagasta y que se hace casi segura la intervención del Perú en la guerra. Se comienza a buscar tripulaciones y no se consiguen tripulaciones hasta ya comenzadas las hostilidades. O sea, para que los buques recién salgan a alta mar a librar campaña en mayo, había pasado lo que quedaba de febrero, digamos, ya, no contemos febrero, todo marzo, todo abril y casi todo mayo, para solamente tripular lo que teníamos. Imagínate traer más unidades. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Que hubiera llegado alguno de los buques de los que se hablaba en el extranjero, ¿no? Que hubiera llegado el Gloer de 5.000 toneladas, o el Denmark, o el Fetibulend, alguno de ellos que, o sea, fácil eran 300 tripulantes cada uno. Eso era uno, o sea, y recuerda, la otra opción era que lo tuvieran que tripular mercenarios, o sea, tripulaciones alquiladas en el exterior. Y como digo, no teníamos plata ni para comprar armamento. O sea, ¿cómo íbamos a pagarles a los mercenarios? Esa era otra cosa. Bien complicado, ¿ah? Muchas gracias, don Jorge Chan. El almirante Miletich desea hacer uso de la palabra. No, yo tengo una consulta. Es un poco desde el punto de vista técnico, ¿no? Si bien el telégrafo Morse, el sistema Morse fue inventado en 1834 y usado en el mundo avanzado a partir de 1844, no estoy muy seguro cuándo llegó al Perú, porque el cable submarino todavía no existía. Entonces, y la comunicación inalámbrica en esa época me parece que todavía estaba dando sus pininos. ¿Cómo hacía para comunicarse no digamos con el buque, porque ahí la cosa es peor, por lo menos entre ciudades? ¿Era vía correo, vía cartero, vía en qué forma?
A ver, el telégrafo ya se utilizaba en los principales. La ventaja de Chile, por ejemplo, es que es una especie de tripa larga. O sea, simplemente es costera. Y simplemente tiendes los postes y tienes la comunicación telegráfica. Existía telégrafo en uso desde los años 60. Entonces, ya podía Chile por lo menos mantener todo eso. Y es más, el telégrafo juega un papel muy importante y eso lo ha desarrollado muy bien también el almirante Carvajal. Juega un papel muy importante en poder tantear, ir viendo, haciendo un seguimiento de por dónde iban el Huáscar y la Unión en los días previos a Angamos. Entonces, el telégrafo sí existía y sí se empleaba. Entonces, y eso también se empleaba en Perú y desgraciadamente había partes de la costa en que no estaban, o sea, había secciones que estaban cubiertas y en otras secciones en las que no había telégrafo, simplemente se tenía que recurrir al cable para poder transmitir directo hacia la zona del Callao. Perdón, te refieres al telégrafo alámbrico, ¿no es cierto? Alámbrico, alámbrico, alámbrico. Ya. No, el alámbrico todavía no, eso está pues, a Eso fue mucha 50 años después. distancia. Claro, Entonces, cuando la Unión llegó a Punta Arenas, ¿cómo hacía para seguir recibiendo órdenes del Perú? Porque tú me dices, entonces simplemente fue decisión del comandante zarpar, quedarse 2 días y zarpar. No había sí. ningún otro tipo de información. Así era como funcionaba la cosa, ¿no? Es que desgraciadamente es un poco eso, ¿no? Y un poco también a las personas que, por ejemplo, que tenemos más allá de 50 años, nos recordarán de que antes no existía el teléfono celular. Entonces, cuando uno quedaba, por ejemplo, citado con alguien, lo hacía por teléfono, con horas de anticipación, y bueno, establecían el lugar y el punto y la hora. Y no era cuestión de que faltando 10 minutos, oye, faltó, yo no voy a poder llegar, porque pues, no había teléfono celular. Igual en esa época existían las órdenes y existía pues ¿cómo se llama? El albedrío, la capacidad del comandante a flote para tomar la decisión correcta. Estas son tus órdenes, si las vas a cumplir y tienes que tomar alguna decisión extra, tú decides sobre la marcha y luego tendrás que dar cuenta de por qué tomaste esas decisiones. En el caso de García era bien sencillo. Tu objetivo era un barco determinado. Ese barco, al llegar allá, te diste cuenta de que ya había pasado. Entonces, y si no tenías ningún otro objetivo al alcance, no se sabía de que venía el otro barco, no se sabía nada del genovese, simplemente ya, pues, ya se fracasó en la misión, media vuelta, ¿no? Más aún, y me parece que eso también lo menciona Del Campo, el corresponsal, ellos hacen hincapié en que la presencia de la Unión era muy necesaria en Arica para continuar con las operaciones que tenían que darse contra la retaguardia naval chilena. Entonces, no tenía sentido seguir perdiendo tiempo en una misión que ya había fracasado. Mientras más rápido regresemos, mejor para todos. Bien, gracias. Juan Carlos. ¿Alguien más tuviera una pregunta, una consulta para nuestro expositor? Bueno, almirante, creo que podemos dar con sus palabras el cierre de este evento. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Esta no es la primera vez que nos das una exposición y como siempre ha sido con un detalle increíble. Yo mentalmente me he trasladado a esa época y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo se pueden comunicar? Y una vez que zarpan ya no tienen comunicación con nadie. Y cosas que cuando nosotros hemos sido oficiales y hemos estado a bordo, pues las comunicaciones eran importantísimas, pero en esa época no había eso, ¿no? Hemos visto también cómo has hablado del avance tecnológico que justo sucedió en esa época, tanto con las armas de tierra como con las armas del mar. Algo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que en el futuro los historiadores van a llamar, por ejemplo, a la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, va a ser la guerra de los drones, porque Sí, prácticamente el 90% de las actividades bélicas han sido efectuadas por drones.
¿eh? Entonces, hay que estar ojo a visor porque el Perú tiene también que entrar en ese campo. Bueno, quiero agradecer también a todos nuestros fieles seguidores, ¿no? Veo caras conocidas, personas que siempre nos acompañan en estas reuniones. Creo que siempre se aprende algo. Sí, y ahora hemos aprendido bastante. Es y como dice el dicho, ¿no? Hay un dicho muy conocido que país que no estudia su historia, que no la respeta, que no la estudia con afán crítico y de aprender, bueno, vuelve a repetir los mismos errores. Esperemos que nuestra juventud en general, no, no solo nuestra juventud, jóvenes, mayores, viejos, todo el mundo tiene que aprender historia. Y el ver cómo se peleaba la guerra en esa época, con qué limitaciones, eso que hablas también del viaje de regreso, que en lugar de demorarse 8 días o 10 días, se demoró 27. Los que alguna vez hemos estado con Mar Brava, una vez yendo al Hawái, nos agarró la cola de un temporal. Y uno piensa que la cola de un temporal es menos brava que el medio, ¿no? Es peor. Bueno, casi se hunde el buque. Y perdimos un día completo luchando contra. Y eso que teníamos, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Con los motores que ya teníamos en esa época. Efectivamente, había días en que avanzábamos a 1 milla por hora, o sea, un nudo, 1 o 2 nudos, porque el mar con el mar no se juega, el mar es cosa seria. Entonces, los que no han estado en esas circunstancias, creo que con lo que has explicado, se pueden dar cuenta de lo que significa una guerra en el mar. No solo una guerra, una actividad en el mar. Como esa es una de nuestras funciones como Instituto de Estudios Históricos Marítimos, fomentar la conciencia marítima en el peruano, creo que poco a poco estamos consiguiendo eso. Muchísimas gracias a todos nuevamente y un fuerte abrazo. Jorge, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Próximo. Chao, Buenas noches. nos vemos.